Eh, bueno, me tocó dar el mensaje hoy, hace ya un tiempito que me habían pedido, así que tuve tiempo de leerlo, releerlo y de estudiarlos. Vamos a seguir con el libro de Lucas, y hoy nos toca Lucas 15 del 1 al 10. Acá el Señor Jesús da dos parábolas, que es la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Y yo también voy a comenzar con una oración. Señor Papá Dios bendito, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Papá, por la lluvia, por el fresco, por este descanso que nos das del calor, por la lluvia que es necesaria, Señor. Te damos las gracias por poder entrar en tu presencia, por poder alabarte, bendecirte, Señor. Gracias por tus promesas, que son grandes y fieles, Señor. En este momento quiero que nos estés bendiciendo. Vamos a abrir tu palabra, Señor, y queremos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, cada uno de nosotros, en nuestro corazón. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, y si ya buscaron en sus Biblias, Lucas 15, del 1 al 10, yo lo voy a leer en Dios habla hoy, que es la Biblia, la versión que tengo. Pueden seguirme con la que tengan. Lucas 15. Dice: todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. O bien, ¿qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Y hasta ahí el pasaje que vamos a leer hoy. En este capítulo 15, yo no sé por qué cerré la Biblia, el Señor Jesús defiende sus implicaciones con los perdidos a través de tres parábolas. Sería la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo, que eso ya la dieron antes. Creo que fue en Alía. No, no. Bueno, a mí me tocó estas dos, la parábola de la oveja perdida y la de la moneda perdida. Como decía, en realidad son tres que hablan del mismo tema, y acá el Señor Jesús explica que en el cielo hay una gran alegría por un pecador que se arrepiente y se vuelve a Dios. Y para eso utiliza estas tres parábolas. Él también explica que Jesús inste a los que nos relacionamos con los pródigos a recibirlos con una actitud esperanzadora y con alegría, no con dudas o con temor. El Señor nos llama a esforzarnos por ganar a los perdidos. Y la esperanza de estas parábolas es que en nuestra dedicación a
a conseguirlos, en nuestra dedicación a buscarlos a ellos, logremos al menos ganar a algunos de ellos y llevarlos a Dios, llevarlos a los pies de Cristo para que los perdone, igual que nos perdona a nosotros, igual que nos perdonó a nosotros. Y esto sería el fin de la parábola. Lo que Jesús está tratando de decirle a estos fariseos que lo criticaban por juntarse con pecadores. Jesús hacía siempre esto, porque para eso vino. Y a mí una de las cosas que primero me llamó la atención fue el hecho de que se repitan. Digo, ¿por qué? ¿Por qué es que es como repetido? O sea, si bien son 3 parábolas, es la misma base. Algo se pierde, hay algo que se encuentra, y la alegría de haberlo encontrado, la alegría en el cielo, el gozo. Primero es una oveja, después la moneda y después el hijo pródigo. Y pensé en buscar, digo, ¿por qué las repite? Y pensé en buscar cosas que se repiten en la Biblia, palabras o cosas. Lo primero que se me vino a la cabeza es el pasaje desierto, desiertos digo. ¿Sí? ¿Por qué dice desierto, desierto? Está remarcando, le está dando fuerza, está diciendo esto es la verdad, esto es cierto. Está remarcando, le está dando fuerza, está dando importancia. Por eso repite a veces en la Biblia. Eso está en Juan 15, 24. A ver si estás ahí. No. Bueno, y pensé en otras situaciones que se repiten en la Biblia. Y se vino a la mente José cuando interpreta el sueño de Faraón. José ya había interpretado los sueños del copero y del panadero. Y el copero después de algunos años se acuerda y el Faraón había tenido un sueño y le dice, hay un hebreo que me interpretó el sueño bien. Entonces Faraón le cuenta el sueño a José y José se lo interpreta. Y se recuerda el sueño que eran 7 vacas gordas y lindas, como nunca había visto algo tan lindo, tan gordo, y 7 vacas flacas, flacas que se comían. Y después se comían a las otras 7. Y después las 7 espigas, también preciosas, cargadas, impresionantes. Y después 7 espigas flaquitas y chuzas que no había visto nunca algo tan chuzo y se las comían. Pero a lo que voy es que cuando José interpreta el sueño, le dice a Faraón, Faraón, el sueño es uno solo. Pero Dios se lo está mostrando 2 veces, porque Dios está decidido a hacerlo, y lo va a hacer pronto. Por eso Dios te lo está mostrando 2 veces, te está mostrando el mismo sueño 2 veces, porque está decidido a hacerlo y lo va a hacer pronto. En ese caso, José, cuando interpreta el sueño de Faraón. Y la tercera parte de la Biblia, los terceros versículos que se me vinieron a la cabeza es cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos, le dice. Y le vuelve a preguntar la segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo, le dice Pedro. Bueno, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y no voy a entrar en si es el ágape o el verbo te fileo, te agapo, pero sino que le está diciendo 3 veces a Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Se lo está repitiendo, quiere que le entre en la cabeza, más allá de que lo está restaurando, y no es el mensaje sobre ese pasaje, sino que quiero ver que acá en esta parábola se repite 3 veces, porque el Señor está remarcando que esto es muy importante, que esto es a lo que Él vino. Por eso Él está con pecadores, con cobradores de impuestos, con gente de mala fama,
porque él tenía que estar con ellos, él tenía que evangelizarlos, él tenía que contarles las buenas noticias. Y este capítulo explica que Dios se ha comprometido a encontrar a los perdidos. Y Jesús considera el contraste entre esta actitud de Dios y la tentación de muchos creyentes de ignorar a los perdidos. Y para eso utiliza, para hacer la comparación, a los fariseos y a los escribas. ¿Sí? Vemos que en el pasaje inicia así, está Jesús con esta gente, estos perdidos, estos pecadores, y los fariseos lo critican, murmuran. Y a ellos se dirige. Y para empezar a analizar, a desmenuzar esto, yo empecé a ver a los personajes, es decir, hay una serie de personajes, están los pecadores, están Jesús, están los fariseos, están las ovejas, hay un pastor, porque si dice uno de ustedes tiene, entonces hay un pastor, dice que están los vecinos y los amigos, están el gozo en el cielo, no es que las nubes se gozan en el cielo, sino que la Dios en el cielo tiene sumo gozo por un pecador que se convierte. Y en la segunda parábola, que es la de la moneda perdida, bueno, también está la mujer con las 10 monedas, una se le pierde, y cuando la encuentra se alegra y va y busca a sus amigas y les cuenta y dice, ¿conocen conmigo? Pero encontré la moneda perdida. Pero tuvo que hacer un esfuerzo en ir y buscar y prender la lámpara y barrer toda la casa hasta encontrar la moneda. Y dice Jesús que en el cielo, en la segunda dice, los ángeles de Dios se alegran también por un pecador, como dice, también que me perdí, 15. Estoy en Juan, perdón. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Y en los primeros los personajes que quiero empezar a analizar es de los fariseos. ¿A quién se dirige? A los fariseos y a los escribas. ¿Quiénes son estos personajes? Tan fácil de criticar. Son en el siglo I, que cuenta la historia, yo voy a tratar de llevarlos hasta el siglo I en la Palestina, del siglo I en Jerusalén y traerlos al hoy. Eran el pueblo de Dios, eran judíos, eran parte del pueblo de Dios. La parte del pueblo de Dios que dirigían, se dedicaban a estudiar las Escrituras. Querían agradar a Dios y querían cumplir la ley. Eran los líderes espirituales del pueblo judío, del pueblo de Dios. Eran los líderes políticos también. Y estos fariseos no podían entender, no les entraba en la mente de que puede venir un Mesías que se junte con esta gente. Porque ellos habían estudiado las Escrituras y seguramente, si yo entiendo un poquito del Antiguo Testamento, ellos deben haber sabido mucho de la historia de Israel. Cómo el pueblo de Israel se juntó con la gente que no tenía que juntarse, muchas veces. Y adoptaron sus costumbres, y adoptaron sus dioses. Y Dios los castigó por eso. Entonces ellos, los fariseos, los escribas, yo creo que tenían temor, tenían mucho miedo de juntarse con gente de mala fama. Más allá que por haber sido también líderes espirituales y líderes políticos, además están llenos de orgullo. Y eso es lo que Jesús le critica muchas veces, no solamente en estos pasajes. Pero ahora volvamos al día de hoy. ¿Quién
¿quién se parecen a estos fariseos? La parte buena, la parte de que, ¿quién estudia la Biblia hoy en día? ¿Quién busca agradar a Dios? ¿Quiénes somos el pueblo de Dios? ¿Quiénes somos sus hijos? Acá el Señor Jesús nos está diciendo, porque podemos ponernos en el lugar de este personaje. Gracias, Inés. Y nos está diciendo Jesús, ojo, no se llenen de orgullo. No tengan la actitud de los fariseos. Ustedes no tienen que tener temor. Dice que Dios no quiere que los creyentes nos aislemos del mundo a tal punto eh, que no tengamos relación con ellos. A tal punto que no tengamos a quién testificar. Jesús se movía constantemente ante estas personas. A eso vino. Y es fácil hoy en día rechazar a estos equivalentes a los cobradores de impuestos, a estos equivalentes a los pecadores del siglo I. Hay un comentarista que me sirvió de guía y de ayuda, que es Darrell Bock, que dice, bueno, hoy en día podría ser los enfermos de SIDA, un enfermo de SIDA, o podría ser alguna persona que vive de la caridad. Y yo cuando lo leí, me pareció como que quedó un poco lejos, a lo mejor hace 30 años sí. Y pienso hoy, ahora, en Córdoba, en Argentina. ¿Quién puede ser este paralelo de esta gente despreciada? Gente que vive de la caridad, gente que vive de los planes del gobierno, los planeros. Gente que encima de que vive de los planes, seguramente sale a robar. Podrían ya hacer naranjitas, limpia vidrios. Gente que está mal vestida, con la ropa sucia, rota. No nos agradan, no nos caen bien. A mí yo trabajo en el REMI de la noche, siguen habiendo limpiavidrios a las 10, 12 de la noche. Yo lo primero que hago es bajar el celular, bajar la billetera, fijarme, porque yo trabajo con el celular porque me dan el viaje ahí. ¿A dónde está? Lo guardo, lo bajo, no le cierro la vidrio porque me parece muy violento, pero hay gente que le cierra el vidrio en la cara. No nos caen bien naturalmente, ¿no? Nos da miedo que nos roben, nos da miedo, no, no es lindo cruzarse a la noche con 3 o 4 personajes de estos y si voy con mi novia me cruzo de calle. Me da miedo. Pero Jesús se juntaba permanentemente con estos personajes. Y yo pensaba, y digo, voy a dar una anécdota personal. En vos, Germán. Germán me cruza en la calle. Yo no me cruzo con mucha gente en la calle, nunca te cruzo a vos ni a vos. Pero Germán me hace el chiste de tocarme bocina y hacerme engranar. Y me toca, pe. Digo, ¿qué te pasa? Me freno el semáforo, pe. ¡Ajá! Me estaba haciendo el enojado si yo sabía que eras vos. Sí, Germán me cruza en la calle. Entonces yo digo, ¿qué testimonio puedo llegar a dar yo si Germán me cruza en la calle y yo estoy en la plaza con un grupo, unos pibes drogadictos? Y hay un par de chicas que son prostitutas. Y Germán, no sé por qué, pero son del barrio y las conoce. ¿Qué testimonio puedo llegar a tener yo? ¿Qué puede llegar a decir Germán? Decir, ¿quién? Este pibe que está en la escuelita con mis hijos, mis 2 hijos. Y nos da temor de juntarnos con esa gente por perder el testimonio. Jesús nos dice, no tengan temor, no se llenen de orgullo. Es importante, es muy importante para mí esto. Nos cuesta establecer relaciones personales significativas con los perdidos. Nos apartamos por este temor a perder testimonio. No lo hagamos. Jesús nos lo está diciendo 3 veces, como Pedro.
A esta gente yo vine, vayan. Hay una persona perdida, hay una oveja perdida, tienen que ir. No va a ser fácil, va a ser trabajoso. Y voy a seguir con los personajes porque si no se me va a hacer largo. Eh, Después de ver a los fariseos a los pecadores, digo, voy a ir con las ovejas. Y a las ovejas me sentí tentado de pasarlas por alto para no perder tiempo, digo, se va a hacer largo. Y voy a contar otra pequeña anécdota, muy cortita, que me hizo cambiar de idea. Porque estuve en una granja muy pequeña, chiquitita, que tenía otros atractivos. Pero la granja eran ovejas, un grupito de ovejas, una llama, unas cabras, había patos, gansos, pavos, un perro y un gato. Y conejos. Me sobran los dedos de la mano para... Era una pequeña granjita. Y estábamos viendo, ya habíamos visto las cabras, habíamos visto las ovejas, estábamos viendo los animales pequeños. Había unos conejitos por ahí, estaban los patitos, y viene una persona adulta, casi 40 años, y me dice, ¿cómo harán para que no se coman los animales grandes a los chiquitos? ¿Ustedes vieron los animales que yo conté? Yo miro para atrás y digo, herbívoro, herbívoro, herbívoro. Sí. Pero la oveja come pasto, le digo. Me reí y después lo conté y me volví a reír. Entonces digo, está bien contar lo básico de la oveja, porque esta parábola en el siglo I, cuando en esa Jerusalén agrícola ganadera, era algo cotidiano. Es decir, tenían ovejas y venían ovejas y criaban ovejas y había pastores. Y era algo que Jesús usó porque era algo cotidiano, algo que conocían. Hoy en día nos quedó muy lejos esa oveja. No somos hombres y mujeres de ciudad que si vemos una oveja de casualidad en una granja, cada tanto, entonces voy a hablar de la oveja. La oveja es un animal, como decía, que es bastante indefenso, no tiene garras, no tiene que pueda lastimar a alguien, a otro animal, no tiene colmillos, no tiene de gran velocidad para escapar, para huir. La oveja es un animal que tiene dañado el GPS, está dañado. Ella se empieza a perder y se va, y se va, y se perdió, y no sabe volver. No tiene idea, no es como un perro que se perdió y empieza a olfatear y se vuelve. Hay historias de perros que se los olvidaron en Carlos Paz y volvieron a los 3 días. ¿Cómo hacen? No sé. No todos los perros, hay perros que se te acaban. Bueno, pero así son las ovejas, no saben volver. Por ahí se meten al río y he escuchado historias que no saben salir del río. Se quedan ahí, o un pantano, un lugar lodoso. Se quedan empantanadas y no salen. No sé, no se esfuerzan en salir. Son animales bastante dependientes del pastor. También las ovejas hay que trasquilarlas. Trasquilarlas hay que cortarle el pelo, hay que sacarle la lana, una vez al año. Dice que se le hace en verano para que después tenga tiempo para crecerle, para que cuando llegue el invierno ya tengan abrigo. La lana es su pelo y es su abrigo. Si no se lo trasquila, le crece y le tapa la vista y queda ciega. Depende mucho del cuidado del pastor, la oveja. El pastor tiene una vara y un cayado. Con la vara le da pequeños toquecitos cuando se empiezan a ir. Decir, no, para allá no es. Le da un pequeño toquecito y dice, para. Ahí se da cuenta y se vuelve al rebaño. El rebaño le sirve de protección a la oveja. Ahí está segura. Y me empieza a ir otra y va al pastor, le da unos toquecitos con la vara y ahí se da cuenta y se vuelve. Y también tiene un cayado. También es otro palo, pero la diferencia es que el cayado tiene una U arriba. Y ese le sirve al pastor para agarrarla tipo como si fuese una correa para el perro, un collar, y traerla.
Y se encajó en un lodo y le da 2 varazos y no sale, no se mueve. Con eso puede agarrarla del cuello y traerla. Y el pastor está siempre con la oveja, está de día y de noche. Dice que también tiene una capa, suelen tener una capa que la abren y se ponen para cubrirse de la inclemencia del tiempo, cuando llueve, cuando hace frío, la noche. Dice que ahí también el pastor sabía guardar las piedras. Viste que David en su juventud ha sido pastorcito, pastor de ovejas. Y ahí tenía las piedras David, que usaba con la onda. No sé si todos los pastores usaban la onda. David usaba onda. David era un buen pastor, el pastor que estaba siempre con las ovejas y defendía las ovejas de todos los animales salvajes. Dice que David tuvo que luchar contra un oso y contra un león para defender a las ovejas. Dice la palabra que David era un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Dios lo eligió para ser rey de su pueblo, rey de Israel. Pero tampoco es la historia de David. Así que volvemos acá. Y está el pastor y están sus ovejas y las está contando. Con la vara también se ayuda para contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 98, 99. Me falta una. Se perdió una oveja. ¿Qué hacemos? El pastor dice el texto, cuando se le pierde una oveja, en distintas versiones utiliza distintas palabras, pero dice lo mismo, o sea, las deja en el campo, las deja en el desierto, y va y busca la oveja perdida. No dice con quién las deja. A lo mejor les puede dejar con un ayudante, con un pariente, con un amigo. ¿No suena lógico que las deje solas? Que arriesgue la seguridad de 99 para ir a buscar a una. Pero este giro podría ser un aspecto del drama. De ser así, Jesús está diciendo que estaría dispuesto, con tal de encontrar a la perdida, es tan importante la oveja perdida, que estaría dispuesto a asumir el riesgo de dejar a las 99. Y es un trabajo que no es fácil y simple. A lo mejor el pastor ya estaba de vuelta, a lo mejor ya era de noche. Si la oveja se asustó y se perdió, probablemente haya una tormenta, ya sea de noche, esté cansado. Tiene que salir a buscar a la oveja perdida. No es un trabajo sencillo. No sabe dónde se perdió. A lo mejor está días buscándola, bajo la lluvia, en la noche, cansado, como decía recién. La batida da fruto. El hombre encuentra a su animal no devorado por un animal salvaje, sino sano y salvo. Se llena de gozo. Se alegra, dice que los pone en sus hombros y la trae de vuelta. Y se goza y llama a sus amigos, a sus vecinos, para que se alegren con él. El pastor se regocija con gran alegría al encontrar su valiosa oveja. No tanto por su valor económico, sino que compara el esfuerzo del pastor por recuperar a la oveja con el esfuerzo que él mismo hace por evangelizar a las personas. Y finalmente dice que la recuperación de la oveja lleva un gozo compartido. El pastor llama a sus amigos y vecinos a celebrar la recuperación. Aquí tenemos una ilustración del gozo que Dios experimenta cuando un pecador vuelve a Él. Cuando dice que en el cielo hay gozo, está hablando de Dios mismo. Y dice que los ángeles también se gozan cuando un pecador se vuelve a Dios.
Y yo también, para hacer un contraste, busqué algunos pasajes de algo que no le da gozo a Dios. Porque acá nos está diciendo 3 veces que acá el Señor se goza con esto. Dios se pone contento con un pecador que se convierte y se vuelve a Él. Y busqué Oseas 6:6, Samuel 15:22, Isaías 1:11, que es del 11 al 18, pero voy a leer solamente el 11. Voy a empezar por Isaías. ¿Cómo estamos de tiempo? Isaías 1:11. El Señor dice: ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de los terneros. Me repugna la sangre de los toros y carneros y cabritos. Está diciendo el Señor que no se goza de los sacrificios. Él no quiere sacrificio, no quiere que nos sacrifiquemos. ¡Ay, qué sacrificado que soy! Trabajo tanto para diezmar y hago tantos ayunos por el Señor y me sacrifico. Sino que Él se goza con un pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. Y por eso nos manda. Dice en el pasaje, el comentarista dice que nosotros sabemos que el buen pastor es Jesús, ¿no es cierto? Es Dios nuestro pastor. En Salmo 23, como dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no voy a ir a esos pasajes todavía. Perdón, me estoy adelantando. Oseas 6:6. Primero Samuel dice lo mismo, así que lo voy a obviar. Oseas, Isaías, Jeremías, Oseas. Dice: lo que quiero de ustedes es que me amen, no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Está diciendo el Señor que no se gozan los sacrificios, no quiere sacrificios. El pueblo de Dios allá en el siglo I se hacían sacrificios de animales. Pero hoy ahora, ¿qué sacrificios podemos hacer por Dios? No, yo no voy a hacer más ningún pecado, me voy a sacrificar y voy a cerrar mis ojos y voy a todo el sacrificio que puedo hacer por el Señor. Todas nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia, dice el Señor. No hay algo que podamos ser tan limpios para que el Señor se goce. Para eso murió Jesús, para poder salvarnos, si no, no podíamos. Y dice: yo quiero que me amen. Lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios. Y ese pasaje me volvió a llevar al pasaje con Pedro. Porque Pedro lo había negado 3 veces. Y se había ido a pescar a su antigua vida. Y Jesús resucitado se le aparece y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que lo amemos. Si me amas, apacienta mis ovejas. No dice: che, ¿vas a ser obediente? No, dice: me amas. Si me amas, le pregunta la segunda vez, apacienta mis ovejas. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que lo amemos. Y acá tenemos un pasaje que nos dice que el Señor en el cielo, que Dios se goza de un pecador que se convierte y se vuelve a Él. Y a eso nos manda, que no nos apartemos del mundo de tal forma que perdamos el contacto, que podamos dar testimonio. A cada uno de nosotros nos puede hablar de forma distinta porque tenemos diferentes edades, diferentes vivencias. Pienso en un joven que tiene que estudiar un libraco así para rendir una materia y tiene 4 o 5 materias. Y tiene oportunidad en la facultad de testificar. Sí, es difícil, sí.
¿Te van a parar en seco muchas veces? Sí. Y va a haber perdidos, siempre nos vamos a cruzar con perdidos. Una pareja con hijos, casados, a lo mejor tienen más fuerza, más experiencia. A lo mejor a un anciano no le va a pedir lo mismo que a una pareja joven y fuerte. No le va a decir, sí, armate un grupo, va a salir casa por casa. Ya está anciano, ya no tenés fuerzas. Pero seguramente hay un vecino o un compañero del centro de jubilados. O si estoy enfermo, yo he visto el otro día a un enfermo que estaba en el hospital y me dice, acá al lado, nunca están solos, acá al lado entró uno, le testifiqué, se fue. Entró otro, me vio que estaba leyendo la Biblia y me preguntó y se fue. Entró otro y le di un libro. Y dice, hay con uno que me estoy escribiendo todos los días, nos vamos a juntar a tomar un café. Siempre tenemos oportunidades de testificar. Y tenemos que aprovecharlo, no tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor porque nosotros tenemos que sembrar. El crecimiento lo da Él. El Espíritu Santo es el que convence del pecado y del juicio. Y yo acá ya estaba terminando. Y me di cuenta que cuando hablé de la oveja, muchas veces en la Biblia cuando habla de la oveja no habla de un perdido, no habla de un inconverso, sino que la oveja generalmente somos nosotros, somos el pueblo de Dios, somos su rebaño, somos sus ovejas. Y si hay una oveja perdida, es uno de nosotros que se ha alejado, que se ha enfriado. Entonces, si tenemos tiempo, lo hago cortito. Hay veces que va a pasar, o sea, nosotros somos pecadores, arrepentidos, que Jesús nos ha salvado, que nos ha perdonado. Somos salvos por pura gracia del Señor. Y como decía, nosotros buscamos a Dios, oramos, leemos su palabra, queremos agradarlo. Pero muchas veces caemos. Yo, si tuviera que una vez que me perdonó, mantener yo mi salvación siendo justo y siendo intachable, me iría derecho al lago de fuego. Yo no puedo, no depende de mí, gracias a Dios. Depende de Él, porque Él es suficiente. Él es el que me perdonó todos mis pecados. Y por ahí, cuando hay un hermano que se enfría, que se aleja, que cae en pecado, tal vez, no tenemos que ser rápidos en juzgar, no somos llamados a juzgar. Por ahí nos valemos de algún versículo. No, salieron de nosotros porque no son de nosotros. Y ahora sí voy a ir al pasaje del buen pastor. Juan 10:14. Sí, Juan 10:14. El Salmo 23 que ya lo mencioné, Jehová es mi pastor, nada me faltará, delicados pastos me hará descansar. Y en Juan 10:14 dice, el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor. Acá está. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas.
También tengo, hasta ahí. Yo doy mi vida por las ovejas. Cuando hicimos la otra interpretación, cuando en la parábola que Dios nos envía por la oveja perdida, nosotros nos pone como si fuéramos pastor, nos pone en el lugar de pastor. Dice, ¿quién de ustedes si tiene 100 ovejas? Y nos pone en ese lugar de pastor. Pero el buen pastor es Jesús. Yo soy el buen pastor. Yo pongo mi vida por las ovejas. Nosotros como personas, como humanos falibles, no ponemos nuestra vida por la oveja. Pero Dios nos manda a que sea así, a que nos esforcemos por ganar. Y cuando haya un hermano que se aleja, que lo vayamos a buscar. Y si hermano vos estás alejado, ¿cómo te das cuenta si estás alejado? ¿Solamente porque no venís? Porque no estás leyendo la Biblia, porque no estás orando, porque has perdido esta relación personal con Dios. Él es el buen pastor. A lo mejor nosotros, los líderes o los hermanos, podemos llamarte, buscarte, pero es Dios el que te está llamando. Es Dios el que te está buscando, es Dios el que quiere tener una relación personal, íntima con vos. Y si estás acá y si estás haciendo esas cosas y tenés una relación con Él, te está diciendo, hay algo importante que tenés que hacer. Hay gente perdida ahí. Yo vine y morí en la cruz por ellos. Así que por ahí la gente perdida, los hermanos, pueden ya decir, a mí no me llamaron, a mí no me buscaron. Yo dejé de ir y no vinieron a visitarme. Puede pasar porque somos falibles. A lo mejor yo pienso en una iglesia por ahí con más estructura, qué sé yo. Pero es el Señor el buen pastor. Él es el omnisciente, el omnipotente. El que está en todos lados, es omnipresente. Él está con vos. Él es el que te habla cuando lees la palabra. Volvé a leer la palabra del Señor a la mañana. Volvé a orar a la noche. Volvé a tener esta relación con Él. El primer amor se puede recuperar. Puedes recuperar ese amor por Dios. Ese amor que teníamos al principio de decir, no podíamos parar de leer la palabra y decir, llego a mi casa y sigo leyendo y voy a la reunión y necesitan uno que esté en la alabanza, yo quiero, y necesitan uno, yo también quiero ir. No sé, uno era nuevo y no podía ni testificar, ni orar en público, porque no tenía experiencia, pero quería estar en todas. Y esa sed, esa hambre por la palabra de Dios, por buscarlo Él, Él te la devuelve. Tenés que buscar a Él y empezar a tener una relación con Él. Como con cualquier persona, yo no voy a tener una relación, no te voy a mencionar de vuelta, con Nico si no le escribo, si no le hablo, si no contesto los mensajes de Él. Si no leo, cuando Él me manda un WhatsApp no lo leo, le hago el visto. No voy a tener una relación con Nico, ni de amistad, ni de hermano, ni nada. Necesito para tener una relación, tengo que prestarle atención a la otra persona. Tengo que dedicarle un ratito a ver qué es lo que me está diciendo, qué es lo que Él quiere. Entonces ya no voy a dar más vueltas y hasta acá llego. Lo que el Dios quiere nos está diciendo en estas parábolas. Y en la segunda parábola es repetitivo, es lo mismo, nada más que es una mujer que pierde una moneda de 10 monedas y busca y hace el esfuerzo de buscarla. Es una moneda de un denario, es una moneda que es
el salario de un día, no es una cosa grande. Igual la oveja no es una cosa grande, es una oveja, es algo de gran valor. Pero para el Señor tiene gran valor. Eh, en esta parábola yo creo que lo repite 3 veces porque es muy importante y quiere que lo entendamos. Quiere que lo entendamos. Eh, Hasta ahí el pasaje de hoy. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.